bonjour, je suis vraiment heureux que la Maison des Arts de Bagneux ait accueilli Curo González, qui est un artiste que j'ai rencontré quand j'habitais Séville dans les années 2009-2013, que je ne connaissais pas. Il fait partie de la même génération que moi, les années 80, en Andalousie, où il y a eu, pareil qu'en France, dans les années 80, un foyer et un retour à l'image à la peinture, mais avec leur thématique, avec leur culture. Ce mélange de culture savante et de culture populaire était très parallèle à ma génération. Et donc son travail m'a énormément intéressé, et c'est lui qui a été aussi le commissaire de l'exposition Fin de Fiesta à Séville, au MIAM, au Musée international des arts modestes, à Sète, en 2013, où il a présenté le travail d'une soixantaine d'artistes andalous, avec une qualité extraordinaire et couvrant un peu toutes les techniques. Et je suis vraiment super heureux parce que c'est un artiste un peu introverti, qui n'a pas la visibilité qu'il devrait avoir, qui n'est pas très voyageur, et vraiment, moi mon rôle, ça a été en tant qu'inventeur du MIAM et président du Musée international des arts modestes, déjà de faire revoir son travail, le travail de tous ses collègues, de le remettre dans une perspective historique et géographique. Et là, aujourd'hui, il est temps de faire revoir son travail personnel à Paris. Et c'est une des premières fois dans un lieu institutionnel. Il a fait voir son travail à Paris dans des galeries, mais là, c'est la première fois. Et merci Nathalie Pradel et la municipalité de Bagneux qui a accueilli mon ami. Vraiment, je suis très heureux de ça, presque plus heureux que ce soit une exposition de moi, qui d'ailleurs s'est passée en 2007 ici et où j'avais eu beaucoup de plaisir à faire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Nathalie Pradel de nous accueillir ce soir pour cette très belle exposition de Curo González. On a vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir. En plus, vous êtes venus malgré les intempéries jusqu'à Bagneux, donc merci beaucoup. Et puis un grand merci à Hervé Di Rosa. J'aimerais bien que tu nous expliques comment tu construis tous ces univers qui sont assez différents, puisqu'en fait nous avons à peu près 4 séries de toiles dans un style tout à fait particulier, et où évidemment il est raconté des histoires, des narrations tout à fait différentes. Donc si tu peux nous expliquer ton processus de création, pourquoi les mots dans ta peinture, pourquoi voilà, le type de construction que tu organizes. Las obras yo las realizo normalmente con una fuerte inspiración dentro de la literatura. Y en concreto, gran parte de las obras que están aquí tienen que ver con la idea de la metáfora como una construcción que hace muy próxima a la poesía de la pintura. Es decir, el trabajo del poeta al construir metáforas y dotar, digamos, a las palabras de una imagen que está ligada al sentimiento y que está ligada evidentemente a lo que uno también ve, a lo que tiene presente como imagen, es muy similar al trabajo que hace el artista plástico. Et quelles sont tes sources d'inspiration, les poètes qui t'inspirent le plus? Son muy diferentes. Yo realmente, igual que te digo, bueno, en el caso de Yves Bonnefoy ha sido una elección muy fácil para mí, porque era un poeta al que sí conocía y tenía... La elección de Bonnefoy está en este caso en relación a la animación, toute la nuit, ¿no? Más que a los cuadros que presente. L'ambiance de tes peintures où on est toujours entre deux mondes, entre l'imaginaire et le réel, et c'est toujours ces moments un peu tangibles que tu essaies de capter, j'ai l'impression. Sí, porque como decía, si parto de un poeta como Cernuda, por ejemplo, en alguna frase,
y tomo como objeto de mi reflexión eso que tenemos como real, la realidad, y lo que tenemos como deseo. Finalmente, la única forma que encuentro para poder convivir con esa situación, esa duplicidad que tenemos como personas, o que yo tengo al menos también como artista, sería en ese conflicto entre la realidad y el deseo. ¿Y cómo se resuelve eso? Ese es un poco el núcleo, el centro del trabajo, el objeto del trabajo reciente que tengo como pintor, ¿no? Porque se trata de resolver algo que muchas veces es irresoluble, porque la realidad es de una forma absolutamente contradictoria con lo que uno quisiera, y entonces... Dans cette exposition, tu présentes, Kuro, des dessins et des peintures. Donc le dessin a l'air d'avoir une importance assez importante pour toi. Claro, realmente si piensas en los trabajos sobre papel, los dibujos que hago sobre papel, tienen una presencia ahora en las obras pintadas muy fuerte. Es decir, estos pequeños motivos que utilizo en los cuadros, que puedes ver en una pieza como esta, parten de trabajos que yo he recogido en mis cuadernos de dibujo. Dans tes dessins, les grands dessins, les quatre qu'il y a là et là, et dans ta démarche, donc tu utilises beaucoup l'aquarelle et l'encre. C'est une technique que tu utilises sur ces papiers. Sobre papel normalmente utilizo, en este caso, wash, acuarela y tinta, pero bueno, es lógico también en parte porque permite un secado muy rápido y tienes digamos, un resultado muy inmediato y que funciona bien. En el caso de este trabajo, que tiene como una reminiscencia bastante oriental, es verdad, todo ese tipo de juegos de transparencia es la técnica que permite hacer eso de una forma más fácil, ¿no? Y cuando digo fácil, quiero decir también que es verdad que tiene enorme dificultad porque los errores son errores fatales, es decir, que aquí jugamos con el azar, como veis, pues se trata de manchas que muchas veces son casuales y a las que uno, bueno, tiene que ir dándole el proceso, digamos, de creación en el caso este y en el de muchas de las obras, prácticamente todas de las que están aquí, es aprovechar el azar también. Très différent évidemment des compositions comme ce que tu as fait à Manille. C'est ça, c'est à la suite d'un voyage à Manille que tu as fait ces trois œuvres. Ça, c'est de la peinture à l'huile. Eso todavía son todavía pinturas con acrílico, pero digamos ya en este tipo de trabajo yo empecé a sentir la necesidad de volver, porque había llevado muchos años sin trabajar con óleo, lo había hecho bastante hasta finales de los años 90, pero por razones particulares de salud y demás tuve que dejar de trabajar con óleo, pero había cosas que me gustaban y otras que pensaba que el óleo podía permitir, sobre todo una fuerza, una variedad en el color que no la conseguía con el acrílico del mismo modo. En este caso, en esta serie, no importa tanto, yo creo que por la técnica en la que utilizo fondos negros y el color, digamos, contrasta con mucha facilidad, ¿no?, sobre él, no era tan importante, pero sí que da paso un poco al empleo del óleo a los años siguientes, que aquí en la exposición se puede ver en las obras que son más recientes, ¿no? Parce que là, on est dans une ambiance très différente. Dans cette dernière série, déjà, on a un point de vue de la construction est tout à fait étonnant. Les objets s'inscrivent pas de manière en perspective tridimensionnelle habituelle. C'est une composition tout à fait originale. Pero la idea básicamente, como dice, es crear un espacio
que es un espacio irreal en el que los objetos representados fluyan sin una perspectiva o sin una lógica de representación de lo real, ¿no? Sino que tengan, digamos, su propio espacio en el que se alternan también textos o manchas, o como digo, en este caso no es muy diferente del trabajo en papel que hemos visto, es decir, todo el proceso, la acumulación, la superposición, cómo una capa puede ocultar a otra, pero al mismo tiempo deja que esa huella permanezca. Eso es lo que me interesa de la superficie y también de la obra. ¿Cómo se llama esta serie de Napa no tiene un nombre, no hay un nombre concreto. Cada obra tiene un título que hace referencia a cosas que, digamos, intentan expresarse en la obra. La serie, todas las obras de la serie cuentan con una imagen de un sillón, que es lo que, digamos, da coherencia a la serie. Y en este caso esa imagen de un sillón hace referencia a una frase de Matisse que hablaba de que el arte debía de también ser como el sillón que diera confort y consuelo al trabajador cuando viene de... C'est pour ça qu'intervient encore beaucoup de phrases poétiques, sí, claro. Bob Dylan, Emily Dickinson. Sí, en el caso de esta obra, que se llama Our Conversation Was Short and Sweet, fue una conversación corta y dulce, alude a un título de una canción de Dylan, y aparecen en dos pequeños pájaros que recogen una serie de versos de un poema de Emily Dickinson. Es una conversación entre dos pájaros, es un elemento que se ve bastante en la exposición. Hay muchos pájaros en diferentes acciones y tal. Son, digamos, elementos clásicos de la metáfora que yo he retomado para, digamos, crear mi propio lenguaje dentro de cada pintura, ¿no? Muy bien.